4 hábitos que acercan al Espíritu Santo a tu vida. ¿Alguna vez te has preguntado por qué el cielo parece de bronce cuando oras? ¿O por qué sientes que hay una distancia incalculable entre tu corazón y la presencia de Dios? Esa brecha aterradora, donde el silencio es la única respuesta que recibes. Te voy a contar el secreto que me costó todo lo que tenía. El secreto que me costó mi propia vida, pero que me dio a cambio un amigo que nunca me ha dejado sola. Porque hay un precio que pagar por la unción y la mayoría de los creyentes están buscando ofertas y descuentos en un reino donde solo se acepta la entrega total. Así que no te muevas, porque lo que vas a escuchar en los próximos minutos no es teología barata, es la sangre y las lágrimas de una vida rendida al Espíritu Santo, y te aseguro que si te quedas hasta el final, descubrirás la llave que abre la puerta a lo milagroso. Antes de continuar, te invitamos a darle me gusta a este video para que YouTube lo recomiende a más personas y así puedan aprender más de la palabra de Dios. Y si no te has suscrito, hazlo ahora, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas los próximos contenidos. Continuemos. Soy Kathryn Kuhlman y quiero hablarte hoy no desde un púlpito lejano, ni desde la plataforma de un gran estadio lleno de luces, sino desde la intimidad de mi corazón al tuyo, porque he visto milagros, he visto sillas de ruedas vacías y he visto cánceres desaparecer ante la mención del nombre de Jesús. Pero nada de eso es lo más importante. Nada de eso se compara con la dulce comunión del Espíritu Santo. Y muchos me han preguntado a lo largo de los años: Kathryn, ¿cuál es el secreto? ¿Cuál es la fórmula mágica? Y siempre les respondo lo mismo: no hay fórmulas con Dios, hay relaciones. Y las relaciones requieren hábitos, requieren constancia y requieren una muerte diaria. Y es aquí donde comienza el verdadero misterio, porque la gente quiere el poder, pero no quiere la presencia. La gente quiere los dones, pero no quiere al dador. Y te digo hoy que el Espíritu Santo no es una fuerza, no es una energía cósmica y no es una cosa. El Espíritu Santo es una persona y tiene sentimientos y tiene intelecto y tiene voluntad y puede ser contristado y puede ser apagado. Y si tú deseas que Él sea tu compañero constante, debes aprender a tratarlo como la persona más real y sensible del universo. Déjame llevarte atrás en el tiempo a un momento de desesperación absoluta, porque antes de los milagros hubo un desierto, antes de la multitud hubo soledad. Y quiero que entiendas el contexto histórico de lo que significa buscar a Dios en medio de la nada. Piensa en los años 40 y 50, cuando el mundo estaba saliendo de la guerra y había un hambre espiritual que no se podía saciar con religión tradicional. La gente estaba rota y yo estaba más rota que cualquiera de ellos. Y fue en ese quebrantamiento donde descubrí el primer hábito esencial que cambiará tu vida para siempre si tienes el valor de aplicarlo. Y digo valor porque este primer hábito es aterrador para la carne. Este primer hábito es la sentencia de muerte de tu ego y se llama la rendición absoluta del yo. Escúchame bien, amado, porque esto no es algo que se predica comúnmente. Hoy en día se nos dice que debemos empoderarnos, que debemos ser fuertes, que debemos reclamar nuestros derechos, pero en el reino de Dios el camino hacia arriba es hacia abajo, y el camino para estar lleno es vaciarse primero. Recuerdo aquella tarde en Los Ángeles, cuando caminé por esa calle sin salida y miré al cielo y dije: Señor, lo tomo todo. Toma mi reputación, toma mi futuro, toma mis deseos de ser amada por un esposo, toma mi deseo de tener una familia natural, tómalo todo, ya no soy mía, he muerto. Y te digo la verdad, en ese momento sentí como si algo físico se rompiera dentro de mí, y sé que suena dramático, pero la realidad espiritual es mucho más intensa que la realidad física, porque el Espíritu Santo no puede llenar un vaso que ya está lleno de sí mismo. Si estás lleno de tus propias opiniones, si estás lleno de tus propios planes, si estás lleno de tu propio orgullo, no hay espacio para Él. Y la Escritura es clara cuando el apóstol Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20: Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Nota que no dice que vive una versión mejorada de mí, dice que ya no vivo yo. Este es el primer hábito que acerca al Espíritu Santo, la práctica diaria de morir a uno mismo. Y te preguntarás, Kathryn, ¿cómo se hace eso en la vida práctica? ¿Cómo muero a mí mismo cuando tengo que pagar facturas y lidiar con problemas en el trabajo? Y la respuesta es más simple:
y a la vez más profunda de lo que imaginas. Significa que cada mañana, antes de que tus pies toquen el suelo, tú haces una declaración de renuncia. Tú le dices al Espíritu Santo: hoy mis emociones no me gobiernan, hoy mis ofensas no tienen lugar, hoy no busco mi propia justicia. Hoy soy un guante vacío esperando que tu mano se meta dentro de mí y me mueva, porque un guante no puede hacer nada por sí mismo. Un guante no puede levantar una Biblia, un guante no puede imponer manos sobre un enfermo, un guante es solo tela inerte hasta que la mano entra en él. Y tú eres ese guante, y el Espíritu Santo es la mano, y el problema de muchos cristianos es que son guantes que intentan moverse solos, y se frustran, y se cansan, y se agotan, y terminan en una religión vacía y sin poder. Quiero que te detengas un momento y pienses en la última vez que te ofendiste, en la última vez que alguien dijo algo sobre ti que no era cierto y sentiste ese fuego subir por tu estómago, ese deseo de defenderte, ese deseo de probar que tenías razón. Ese fuego es la prueba de que el yo todavía está muy vivo en el trono de tu corazón, porque un cadáver no se ofende. Si tú vas a un funeral y le gritas insultos al cuerpo que está en el ataúd, ese cuerpo no se va a levantar para discutir contigo porque está muerto. Y así debemos ser nosotros respecto al pecado y respecto al ego muertos, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Y este es un hábito, porque no sucede una sola vez, sucede todos los días. El apóstol Pablo dijo: os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día, no una vez al año, en un retiro espiritual, sino cada día al despertar. La historia de la iglesia está llena de hombres y mujeres que entendieron este principio. Piensa en los grandes avivamientos, piensa en Gales, a principios del siglo XX, donde Evan Roberts, un joven minero sin educación, oraba desesperadamente: «Doblégame, Señor, doblégame». Y esa oración de rendición desató un movimiento que sacudió al mundo entero. Porque Dios no busca vasos de oro ni vasos de plata, busca vasos rendidos, vasos que no tengan la marca del alfarero humano, sino que estén tan quebrados que la luz pueda salir a través de las grietas. Y yo tuve que aprender esto de la manera difícil, tuve que perderlo todo para ganarlo a Él. Y te pregunto, ¿hoy estás dispuesto a perder tu derecho a tener la razón? ¿Estás dispuesto a perder tu derecho a la venganza? ¿Estás dispuesto a perder tu derecho a planificar tu propia vida sin consultarle a Él? Porque si la respuesta es sí, entonces estás a un paso de experimentar una intimidad con el Espíritu Santo que te hará temblar de gozo. El Espíritu Santo es un caballero. Él nunca forzará su entrada en tu vida. Él espera a ser invitado y Él espera a que tú le cedas el asiento del conductor. Muchas veces tratamos al Espíritu Santo como si fuera un pasajero en nuestro automóvil. Le decimos: siéntate ahí atrás y si tengo problemas te pediré ayuda. Pero el hábito que cambia todo es detener el automóvil, bajarse y entregarle las llaves y decirle: tú conduces, yo voy de pasajero. Y no importa a dónde me lleves, no importa si el camino es oscuro o peligroso, confío en tu dirección más que en mi propia vista. Y esto requiere una fe inmensa, porque nuestra naturaleza humana quiere tener el control. Queremos saber qué va a pasar mañana, queremos tener garantías. Pero la vida en el Espíritu es una vida de confianza ciega en la bondad de Dios, y es una aventura que supera cualquier guión de cine, porque cuando Él toma el control, las coincidencias dejan de ser coincidencias y se convierten en citas divinas. Amado, quiero que hagamos algo muy importante ahora mismo, porque la fe sin obras es muerta, y quiero que selles este compromiso en tu corazón y en el mundo físico. Si realmente deseas morir a tu yo y dejar que el Espíritu Santo tome el control total de tu vida, quiero que vayas ahora mismo a la caja de comentarios y escribas estas 3 palabras que tienen el poder de cambiar tu destino. Escribe: me rindo completamente. Hazlo como un acto profético. Hazlo como si estuvieras firmando un contrato con el cielo, porque al escribirlo estás declarando ante el mundo espiritual que ya no eres dueño de ti mismo. Y mientras lo escribes, siente cómo el peso de tener que dirigir tu vida se levanta de tus hombros. Ahora hablemos del segundo hábito, porque una vez que te has vaciado, una vez que has muerto, al yo necesitas aprender el arte perdido de la comunión constante. Y no me refiero a orar 5 minutos antes de dormir, me refiero a la conciencia de su presencia. Y este es un hábito que cultivé caminando por los parques de Pittsburgh y en las habitaciones de hotel solitarias donde hablaba con Él como estoy hablando contigo.
Ahora mismo, el segundo hábito es la conversación ininterrumpida con el Espíritu Santo. Y aquí es donde la religión ha hecho mucho daño, porque nos ha enseñado a usar un lenguaje especial para hablar con Dios, un lenguaje lleno de palabras antiguas y frases repetitivas. Pero el Espíritu Santo anhela ser tu amigo, y con un amigo tú no usas un discurso preparado con un amigo, tú compartes los detalles más pequeños de tu día. Tú le dices: Espíritu Santo, mira esa flor, qué hermosa la creaste. Tú le dices: Espíritu Santo, estoy nerviosa por esta reunión, ayúdame a estar tranquila. La Biblia nos dice en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17: orad sin cesar. Y durante mucho tiempo yo no entendía esto. Pensaba: ¿cómo es posible orar sin cesar si tengo que comer y dormir y hablar con la gente? Pero luego entendí que orar no es solo hablar. Orar es una actitud del corazón, es mantener la línea telefónica descolgada, es vivir con una conciencia de que Él está ahí mismo a tu lado, tan real como el aire que respiras. Y cuando desarrollas este hábito de incluirlo en toda tu vida, se convierte en un milagro continuo, porque ya no hay distinción entre lo sagrado y lo secular. Todo se vuelve sagrado cuando se hace en su presencia. Lavar los platos se convierte en un acto de adoración, conducir al trabajo se convierte en un viaje misionero porque Él va contigo. Recuerdo una ocasión en la que estaba tan agotada físicamente que sentía que no podía dar un paso más y estaba a punto de salir a la plataforma. Y le susurré: Espíritu Santo, no puedo hacerlo, estoy vacía, no tengo nada que dar. Y sentí su dulce voz dentro de mí diciendo: exactamente, Catherine, ahora que sabes que no puedes, yo puedo hacerlo a través de ti. Y esa noche la gloria de Dios descendió de una manera que nunca había visto, porque mi debilidad se convirtió en el escenario perfecto para su poder. Y eso solo sucedió porque mantuve esa conversación honesta y vulnerable con Él. No traté de ocultar mi cansancio, no traté de fingir que era una supermujer, simplemente fui honesta. Y esa honestidad es la base de la verdadera comunión. Muchas personas tratan al Espíritu Santo como si fuera una visita importante que llega a casa una vez a la semana el domingo por la mañana. Limpian la casa, se visten bien, se comportan correctamente durante 2 horas y luego cuando la visita se va, vuelven a vivir como si Él no existiera. Pero el Espíritu Santo no quiere ser una visita, Él quiere ser un residente, Él quiere vivir contigo. Él quiere estar en tu cocina, Él quiere estar en tu sala de estar, Él quiere estar contigo cuando estás viendo la televisión y cuando estás navegando por internet. Y aquí es donde entra el temor de Dios, porque si realmente fuéramos conscientes de que Él está ahí todo el tiempo, ¿cuántas cosas dejaríamos de ver? ¿Cuántas palabras dejaríamos de decir? ¿Cuántos pensamientos dejaríamos de entretener? El segundo hábito es vivir bajo la mirada amorosa pero santa del Espíritu Santo en cada segundo del día. Y esto nos lleva a un punto crucial sobre la naturaleza de esta amistad, y es que el Espíritu Santo es extremadamente sensible. En Efesios capítulo 4, versículo 30 se nos advierte: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. La palabra contristar significa causar tristeza, dolor o pena. Y piensa en esto: el Dios del universo, el creador de todas las cosas, puede sentirse triste por causa de tus actitudes o mis actitudes. Es algo que me hace temblar pensar que yo, un simple ser humano, puedo causarle dolor a la tercera persona de la Trinidad. Y esto sucede cuando lo ignoramos, cuando actuamos como si no estuviera ahí, cuando preferimos el pecado a su compañía. Y el hábito de la comunión constante es el antídoto contra el pecado, porque es muy difícil pecar cuando estás mirando a los ojos de Jesús. Es muy difícil mentir cuando estás sosteniendo la mano del Espíritu Santo. Por eso te insto a que comiences a practicar esto hoy mismo, no mañana. Hoy empieza por saludarlo cuando te despiertes. Dile: buenos días, Espíritu Santo, dile: te amo y quiero que caminemos juntos hoy. Y a medida que avanza el día, hazle preguntas. Pídele su opinión sobre las cosas. Dile: Espíritu Santo, ¿qué piensas de esta decisión? ¿Qué piensas de esta persona? Y te sorprenderá descubrir que Él tiene opiniones, y que si aprendes a escuchar su suave susurro, te ahorrarás muchos dolores de cabeza y muchos errores costosos. Porque Él conoce el futuro, Él conoce los corazones de los hombres, Él sabe lo que hay detrás de las puertas cerradas, y Él quiere guiarte a toda verdad, como prometió Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
Dios hará saber las cosas que habrán de venir. Imagina tener acceso a la inteligencia infinita de Dios en cada momento de tu vida. Imagina tener al mejor consejero del mundo disponible las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Gratis. Eso es lo que tienes en el Espíritu Santo, pero debes desarrollar el hábito de consultarlo. Debes desarrollar el hábito de escuchar. Y para escuchar, necesitas hacer algo que es casi imposible en nuestra generación ruidosa y acelerada. Necesitas aprender a guardar silencio. Y esto es fundamental porque la voz del Espíritu Santo no es un trueno ensordecedor. La mayoría de las veces es un silbo apacible y delicado, como el que escuchó el profeta Elías en la cueva. Y si tu vida está llena de ruido, de notificaciones, de música de televisión, de voces humanas, nunca podrás escuchar su dirección. Y este es el preludio al tercer hábito, un hábito que es tan poderoso que los antiguos místicos lo llamaban la puerta del cielo, pero que hoy hemos olvidado por completo. Pero antes de revelarte este tercer hábito que tiene que ver con la atmósfera que creas a tu alrededor, quiero que hagamos una pausa y reflexiones sobre tu nivel de comunión actual. ¿Hablas con Él o solo le hablas a Él? Hay una diferencia abismal. Hablarle a Él es un monólogo, hablar con Él es un diálogo, y Él muere por tener un diálogo contigo. Él anhela escuchar tu voz, no tu voz religiosa, sino tu voz verdadera, tu voz de hijo, tu voz de hija. Estábamos a punto de entrar en el terreno sagrado del tercer hábito, y quiero que prestes mucha atención, porque este es el punto donde la mayoría de los creyentes pierden la conexión. Este tercer hábito es la protección celosa de tu atmósfera personal y el cultivo del silencio sagrado. Vivimos en un mundo que odia el silencio, un mundo que llena cada segundo con música, con noticias, con entretenimiento barato, porque el silencio nos obliga a enfrentar nuestra propia alma y nos obliga a escuchar esa voz suave que a menudo intentamos ahogar. Pero te digo con la autoridad de quien ha pasado miles de horas en soledad, que el Espíritu Santo no compite con el ruido de tu televisión, ni compite con el caos de tus redes sociales. Recuerdo vividamente una cruzada en Pittsburgh, donde la presencia de Dios descendió con tal peso que miles de personas se quedaron en absoluto silencio. No había música de órgano, no había cánticos, solo un silencio tan denso que podías oír el latido de tu propio corazón. Y en ese silencio comenzaron a ocurrir los milagros más creativos, porque cuando el hombre calla, Dios habla, y cuando el hombre se detiene, Dios se mueve. Y el tercer hábito es aprender a cerrar la puerta de tu habitación y cerrar la puerta de tu mente al ruido del mundo para crear un santuario donde solo existan tú y Él. El profeta Elías no encontró a Dios en el viento fuerte, no lo encontró en el terremoto y no lo encontró en el fuego. Lo encontró en el silbo apacible y delicado, tal como se narra en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, versículo 12. Y si tú siempre estás corriendo y siempre estás rodeado de ruido, ¿cómo esperas escuchar un susurro? El Espíritu Santo es como una paloma, y las palomas son aves asustadizas. Si tú entras en un lugar gritando y golpeando cosas, la paloma volará lejos, y así es la presencia de Dios. Si tu vida está llena de gritos, de pleitos, de música estridente y de conversaciones vanas, el Espíritu Santo se contrista y se retrae. No es que te abandone, porque Él prometió estar contigo siempre, pero su manifestación se oculta y tú te quedas con la forma de la religión, pero sin el poder de ella. Por eso debes volverte un guardián feroz de lo que entra por tus ojos. Y por tus oídos no puedes ver basura en la televisión el sábado por la noche y esperar ver la gloria de Dios el domingo por la mañana, porque tu espíritu es sensible y lo que consumes te consume a ti. Y esto nos lleva al momento más crítico de este mensaje, porque hay un cuarto hábito que es la prueba final de tu amor por el Espíritu Santo, y es el hábito que separa a los niños de los maduros, a los curiosos de los ungidos. Este cuarto hábito es la obediencia radical e instantánea. Y cuando digo radical, me refiero a obedecer incluso cuando no tiene sentido para tu mente natural. Y cuando digo instantánea, me refiero a que la obediencia retrasada es desobediencia, porque muchas veces el Espíritu Santo te pedirá que hagas cosas que te sacarán de tu zona de confort. Te pedirá que cruces la calle para hablar con un extraño, te pedirá que des una ofrenda que te duele en el bolsillo. Te pedirá que pidas perdón a alguien que no se lo merece, y es en ese preciso segundo de decisión donde se gana o se pierde la unción.
Hubo momentos en mi ministerio en los que el Espíritu Santo me decía: detente, no digas esa palabra o cambia el orden del servicio, y mi mente lógica gritaba: pero Catherine, tienes un programa que seguir, la gente está esperando. Pero aprendí con lágrimas que es mejor quedar mal con los hombres y quedar bien con Dios, que agradar a la multitud y perder la unción. Porque sin Él no soy nada, sin Él soy solo una mujer, con un vestido largo parada en una plataforma, pero con Él los ciegos ven y los cojos andan. Y esa sensibilidad para obedecer su más leve impulso es lo que te convertirá en un instrumento afilado en sus manos. Recuerda la historia de Felipe en el libro de los Hechos, capítulo 8. Cuando el ángel del Señor le dijo: levántate y ve hacia el sur, al camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Felipe estaba en medio de un gran avivamiento en Samaria, y la lógica humana diría: ¿por qué dejar un avivamiento para ir a un camino desierto? Pero Felipe obedeció al instante, y en ese camino desierto se encontró con el etíope eunuco y abrió la puerta del evangelio para todo un continente. Y te pregunto hoy, ¿cuál es tu camino desierto? ¿A dónde te está llamando el Espíritu Santo, que tú te has negado a ir por miedo o por comodidad? La tragedia de la iglesia moderna es que hemos perdido el temor de Dios, hemos perdido el respeto por su voz, y tratamos sus instrucciones como sugerencias opcionales. Pero el Espíritu Santo es Dios, y cuando Él habla el universo entero tiembla, y deberíamos temblar nosotros también ante la posibilidad de ignorar su mandato. Y quiero que sientas la gravedad de esto, porque cada vez que dices no al Espíritu Santo, tu corazón se endurece un poco más, y cada vez que dices no se vuelve más difícil escuchar su voz la próxima vez, hasta que llega el día terrible en que ya no lo escuchas en absoluto y te conviertes en un Sansón que no sabía que el Espíritu se había apartado de él. Y esa es la pesadilla de todo verdadero siervo de Dios: despertar un día y darse cuenta de que la gloria se ha ido y solo queda la rutina. Pero tengo buenas noticias para ti, amado. Tengo noticias que harán saltar tu espíritu de alegría. No importa cuántas veces hayas fallado, no importa cuántas veces hayas ignorado su voz, hoy la puerta de la misericordia está abierta de par en par. Porque el Espíritu Santo es el amigo más perdonador y paciente que jamás conocerás. Y Él está ahí mismo contigo, ahora esperando que tomes la decisión de cultivar estos hábitos, esperando que le digas sí una vez más. Y quiero desafiarte a que hagas algo audaz, algo que rompa la inercia de tu vida espiritual. Quiero que vayas ahora mismo a la caja de comentarios por segunda vez y escribas una declaración de guerra contra tu propia tibieza. Escribe estas palabras: habla, Señor, que tu siervo oye. Y al escribirlo, imagina que estás abriendo tus oídos espirituales y que estás firmando un cheque en blanco para que Dios lo llene con su voluntad, sea cual sea. Porque al final del día, la unción no es barata. La unción cuesta todo lo que tienes, pero vale todo lo que Dios tiene. Y cuando caminas en estos 4 hábitos, cuando mueres al yo diariamente, cuando mantienes una comunión constante, cuando proteges tu atmósfera de silencio y cuando obedeces radicalmente al instante, te conviertes en un portal del cielo en la tierra. Te conviertes en alguien a quien el diablo teme y a quien los ángeles reconocen. Y tu vida dejará de ser una serie de días aburridos para convertirse en una aventura sobrenatural donde lo imposible se vuelve cotidiano. Pero escucha bien, porque esto no termina. Aquí hay un peligro oculto que acecha a todos los que buscan la unción, un peligro sutil que ha derribado a gigantes de la fe y que podría estar acechándote ahora mismo sin que te des cuenta. He visto hombres y mujeres poderosos caer no por falta de poder, sino por algo mucho más engañoso. Y si realmente quieres mantener lo que el Espíritu Santo te va a entregar, necesitas saber cómo detectar las señales de advertencia antes de que sea demasiado tarde. Porque hay una línea delgada entre la confianza en Dios y la presunción espiritual, y cruzar esa línea puede ser fatal para tu llamado. Por eso he preparado otro mensaje que es vital que veas a continuación. Es una advertencia solemne, pero también una instrucción de supervivencia para los tiempos finales. En este próximo video te voy a revelar las 3 señales inequívocas de que la unción se está apartando de alguien y cómo detener ese proceso antes de que destruya tu vida. No puedes permitirte ignorar esta información porque el enemigo es astuto y busca devorar a los que están distraídos. El video aparecerá en tu pantalla en unos segundos y se titula 3 señales de que la unción se está apartando de ti.
Haz clic en él ahora mismo porque lo que descubrirás allí podría salvar tu ministerio y tu destino eterno. No esperes más, el Espíritu Santo te está llamando a profundizar aún más. Nos vemos allí, amado.